Ok. Bien. Buenas tardes. Vamos a continuar con el área de gestión del alcance, que es la que habíamos avanzado la sesión anterior. Hoy debemos culminar esta área y de ahí pasaremos a el caso, que es la próxima sesión, la presentación del primer caso, y continuando luego retomaremos los conceptos o los contenidos con gestión de cronograma. Vamos a gestión del alcance. Bien, nosotros habíamos mencionado ya en los procesos previos que, por ejemplo, para nosotros, que es importante cuando nosotros encaramos un proyecto y queremos gestionarlo de forma óptima, que haya una buena definición de tu alcance, como una pieza clave, un punto crítico en todo el ciclo de vida de gestión de tu proyecto. Y que para tener un buen alcance es necesario tener una buena visibilidad de los requisitos, una buena recopilación de requisitos. El proceso anterior justamente nos hablaba de ello, que en la medida que nosotros como equipo de gestión de proyecto logremos una buena identificación de los requisitos, nuestra definición de alcance será más óptima. Y si seguimos la cadena hacia atrás, también habíamos mencionado que la identificación de los requisitos está muy ligada a una buena identificación de interesados. El omitir un interesado podría generarnos el riesgo de omitir un sinnúmero de requisitos que podrían tal vez ser relevantes o críticos para nuestro proyecto. Se dan cuenta cómo todos los diversos actores de un proyecto están vinculados. Entonces, también habíamos mencionado, estamos haciendo una especie de recopilación de lo que habíamos visto de esta área, de que para una buena recopilación de requisitos, pues el equipo de gestión de proyectos tiene que tener un rol bastante activo y proactivo, aplicando diversos tipos de herramientas, ¿no? Comentamos en algunos ejemplos, herramientas clásicas como entrevistas, cuestionarios, focus groups, prototipos, técnicas de observación también, dependiendo del escenario sobre el cual interactuemos con un interesado, con la finalidad de capturar las necesidades o expectativas de los interesados y convertirlas en requisitos, ¿no? Que tengan una estructura, porque para nosotros definir de forma adecuada el alcance necesitamos requisitos, no nos basamos solamente en las expectativas o necesidades de los diversos interesados. También comentamos que a veces caemos en el error de que decimos que los interesados son solamente los clientes, y eso es una omisión muy grande, ¿no? Si bien es cierto que los clientes son interesados en nuestro proyecto, no son los únicos interesados. Hay muchos otros actores involucrados, ¿no? Y que el omitirlos, como ya comentamos, pues puede ser una seria complicación para el desarrollo de tu proyecto. Bien, entonces, otro punto que hemos mencionado es que esta área de conocimiento, gestión de alcance, tiene presencia a nivel de procesos en la etapa de planificación y en la etapa de seguimiento y control, ¿ok? Del ciclo de vida de proyectos. Además, el alcance, en esta área de alcance, también comentamos ya en su momento que forma parte de la triple restricción, alcance, costo, tiempo, que son conceptos que vimos las primeras semanas. Entonces, ahora nos quedamos en ver este siguiente proceso, que es la definición del alcance, basado en todo lo anterior, es decir, basados en la recopilación de requisitos que ya hicimos, ¿no? Nosotros podemos ya desarrollar una descripción detallada de nuestro alcance. En el acta de constitución, nosotros ya hicimos una definición de alcance, pero como recordarán, el acta de constitución es un documento que tiene definiciones de este tipo, pero de manera resumida, a alto nivel. Aquí ya hay un mayor detalle, una mayor precisión, y preparamos el enunciado del alcance, ¿no? Y es importante para el éxito del proyecto. ¿Por qué? ¿Y por qué ya podemos tener más detalle? Porque se supone que ya interactuamos con interesados, ya recopilamos requisitos, y esa interacción con interesados y recopilación de requisitos nos da más visibilidad de nuestro proyecto. Y esa visibilidad de nuestro proyecto nos permite pues tener un mayor detalle cuando hablamos de este enunciado o la definición del alcance, ¿no? Pertenece a la etapa de planificación, ¿no? Dentro de las etapas del ciclo de vida del proyecto. Se define y se analiza el alcance, los riesgos, puede haber supuestos y restricciones, ¿no? Si es que hay, también
se dirán a más detalle, tal vez, que los que se mencionaron en el acta de constitución. Como todos los procesos, entradas, salidas y herramientas, la salida es el enunciado del alcance, ¿correcto? Y las entradas, el acta de constitución, por ejemplo, eso me trae la definición a alto nivel que hice en su momento. El plan de gestión de alcance, que era el primer proceso que vimos en esta área de conocimiento. La documentación de requisitos, claro, pieza clave, ¿no? Para obtener esa visibilidad que estamos comentando, ¿no? Tanto la documentación de requisitos, los registros de supuestos, si es que hay supuestos establecidos, el tema de riesgos, que comentábamos que también es un aspecto importante a tomar en cuenta en el marco de la definición de alcance, sabiendo que riesgos pueden ser positivos o negativos. Y bueno, las clásicas entradas, factores ambientales, internos o externos, o activos propios de la organización, que ya hemos visto en anteriores procesos. Las habilidades blandas es una herramienta que van viendo también que al igual que juicio de expertos, siempre tiene mucha presencia. El perfil de los profesionales que se dediquen al tema de gestión de proyectos, pues como todo perfil profesional necesita bastante know-how sobre algún área específica, en este caso la gestión de proyectos, y ese know-how pues puede ser obtenido a través de el PMBOK, por ejemplo, que nos promueve PMI, o tal vez algunas otras metodologías que existen como Prince2 o algunas ágiles que hoy existen tanto en el mercado, pero que el know-how o el conocimiento no es suficiente pues para, digamos, generar un perfil competitivo y con bastantes posibilidades de éxito. Ese know-how hay que complementarlo con experiencia, claro está, que se va adquiriendo en la participación que uno haga en diversos proyectos aplicando mejores prácticas o metodologías, y en habilidades blandas, ¿no? Que cuando hablamos también de esto ya, porque es una herramienta que se tiene bastante presencia en muchos procesos, estamos hablando pues de empatía, capacidad de comunicación, liderazgo, capacidad de negociación. Cuando tú enfrentes un interesado para recopilar requisitos, en cierto modo, en algunos momentos vas a tener que hacer negociaciones, ¿no? Tú quieres obtener la información de ellos. Negociaciones desde el buen sentido de la palabra, claro está. Vas a tener que ser empático, tener la capacidad de que lograr la apertura de la persona para porque la información fluya, ¿no? Comentábamos como ejemplo que si a veces puedes encontrarte pues ciertos interesados que no tengan muy claro cuál es su necesidad o expectativa, o tal vez le sea complicado o tenga cierta dificultad para transmitir la idea, tendrás que apoyarte en herramientas adicionales a las entrevistas, como prototipos, técnicas de observación, entre otras, ¿no? Entonces, ahí hay un conjunto de herramientas que lo que van a buscar es recopilar esa información para que tomes decisiones. Vas a tener que tomar decisiones en conjunto con tu equipo, ¿no? Entonces, son algunas de las herramientas que para este proceso, pues están disponibles o pueden ser utilizadas por tu equipo de gestión de proyecto, ¿no? Dentro de esas herramientas también se habla del análisis del producto, ¿no? Cuáles son sus características, hacer, por ejemplo, una ingeniería de valor, un análisis de requisitos. Si estamos hablando de un producto, en este caso, podemos un poco tener visibilidad de sus características o requerimientos técnicos o funcionales. Eso nos va a ayudar a lograr esa visibilidad que estamos tratando de obtener a través de esta recopilación de requisitos, ¿no? Además de esto, la salida final, el output final de este proceso es el enunciado pero ya detallado, ¿no? No confundamos con el enunciado del acta de constitución. En este enunciado se habla tanto del producto como del proyecto, que recordarán en la sesión pasada hablábamos que el alcance está compuesto por ambos, es decir, tanto el alcance se ve desde el punto de vista del producto mismo, que es el entregable, o producto o servicio, según sea el tipo de proyecto que estás desarrollando, y el proyecto mismo, ¿no? Ambas se complementan y forman parte de todos los procesos que estamos conociendo cuando estamos mencionando el área de gestión de conocimiento de alcance. Si hubiera supuestos, restricciones, también formarán parte de este enunciado nuevo, ¿no? Cuál va a ser el entregable del proyecto. Si hay exclusiones, recordarán, no sé si en esta sección o en la otra hablábamos de ejemplos, ¿no? Si mi proyecto es la generación o el lanzamiento al mercado de un nuevo producto de telefonía móvil, tal vez, ¿no? Un nuevo aplicativo. Y si este aplicativo solo va a funcionar para teléfonos cuyo sistema operativo sea Android y no iOS de Apple,
Eso es una exclusión en todo caso, ¿no? Que deberá ser manifestada como parte del alcance. Es decir, no solamente hay que decir qué comprende nuestro proyecto, sino en algunos casos, si así lo amerita, decir qué no está considerado dentro de mi proyecto a nivel de alcance. Si es que amerita, ¿no? Tal vez dependiendo del tipo de proyecto que tú estés gestionando no aplique, pero en todo caso es una posibilidad que tú vas a tener para poder incluir en el enunciado que estamos comentando, ¿no? Características del producto, ¿no? Con qué criterios se va a aceptar el cliente, qué criterios o métricas ha establecido o definido para la aceptación en las etapas de cierre del entregable final, ¿no? Eso también va a ser parte del alcance, ese detalle. Un ejemplo a nivel de formato de qué campos podríamos tener en este enunciado, cuáles son las características del producto, servicio o resultado, ¿no? Condiciones que deben cumplirse antes de que se acepten los entregables, cualquier producto, resultado o capacidad que resulte del proyecto. O sea, aquí vemos cómo están hablándome tanto de características del producto como características del proyecto mismo. ¿Qué está fuera del alcance? Exclusiones, es lo que comentábamos hace unos minutos. ¿Qué pasa si no hay exclusiones? Porque la naturaleza de tu proyecto no amerita. Bueno, ese campo se omite, pues, ¿no? No hay que inventarnos tampoco si es que no aplica para la naturaleza de tu proyecto. Pero lo que hay que tener cuidado de analizar bien la aplicabilidad o no de alguna exclusión, ¿no? Si existen factores limitantes que afectan la ejecución del proyecto, supuestos, restricciones, también aquí se mencionarán. Oye, tú me puedes decir, pero ya mencioné en el acta de constitución. Bueno, tal vez con la nueva información que tienes, porque ahora tienes más visibilidad del proyecto, surjan nuevas supuestos y nuevas restricciones, entonces acá se ampliará. En caso contrario, se reflejarán las mismas, ¿no? Entonces, tanto el enunciado en todos sus componentes se incrementa por el mayor volumen de información que en teoría tendríamos ahora en nuestro proyecto. Y justamente, ¿no? Todos los procesos que nosotros estamos conociendo, si se van dando cuenta, nos van a ayudar mucho a incrementar la visibilidad de mi proyecto. El flujo de información que nosotros vamos a ir capturando va a ir enriqueciendo nuestra visibilidad del proyecto con la misión de permitirnos mejores decisiones, es decir, poder tomar mejores decisiones en beneficio del proyecto. Entonces, en conjunto, las mejores prácticas de que estamos empezando a conocer del PMBOK son herramientas que nos van a permitir o que van a buscar, en todo caso, ayudarnos en el incremento de nuestra visibilidad del proyecto, para que en fruto de ese incremento de visibilidad podamos, pues, tomar mejores decisiones en las diversas etapas del ciclo de vida del proyecto, con las diferentes actividades que se hayan planificado, ¿ok? Y en el objetivo final de que nuestros entregables pues satisfagan finalmente al cliente interesado, ¿no? Un ejemplo, aquí hay algunos ejemplos de enunciado del alcance, ¿no? Desarrollo e implementación de un software logístico que gestione la integración del área de compras brindando información en tiempo real. Se desarrollarán interfaces necesarias para la transferencia de datos y desde dispositivos portátiles, ¿no? Móviles, PDAs. El sistema contará con una interfaz que permita al usuario consultar dinámicamente la información de estatus de compras ordenadas o procesos y mezclas, ¿no? Acá están describiendo el alcance del producto, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de aceptación? El que con el cliente se ha pactado en su momento, a nivel de diseño, de interoperabilidad, de desempeño, ¿no? Ciertos criterios que se puedan haber establecido tal vez con el producto. Un supuesto. Los usuarios dispondrán de tiempo suficiente para participar de las etapas de análisis, diseño, prueba y capacitación. El involucramiento de los usuarios, de los interesados o de algunos identificados, porque son con los que voy a hacer tal vez el levantamiento de información, el análisis propio del sistema, las pruebas, necesito su involucramiento. Y si ellos no se involucran, retrasan pues las actividades y pueden poner en riesgo la obtención de los entregables. Entonces, si es clave, por ejemplo, el involucramiento de algunos interesados de algunas áreas de negocio, es importante que lo pongamos como un supuesto, con la finalidad de que la organización pues disponga o de las autorizaciones necesarias para que estos interesados dediquen parte de su día o de algunos días en su participación en nuestro proyecto. Si bien tal vez no están dedicados a nuestro proyecto en forma absoluta o de forma integral, sí en tiempo parcial podrían participar de algunas reuniones programadas y planificadas, ¿no? Entonces,
vemos que en este enunciado nos siguen dando ejemplos de algunas exclusiones o restricciones que también podrían ameritar ser parte de nuestro enunciado, ¿no? Una restricción, el proyecto no puede exceder de 180.000 soles. El plazo de implementación no puede exceder de 10 meses. ¿Ok? Si existen esas restricciones de tiempo y costo, por presupuesto definido tal vez o por un contrato previamente establecido, pues hay que mencionarlas en este enunciado, ¿no? ¿Qué no vamos a considerar? Por ejemplo, en el sistema este que es fruto del ejemplo que estamos usando, licencias de software no están consideradas a nivel de costos, la adquisición del licenciamiento, por ejemplo, no incluye que se le va a asignar o dentro de los recursos a entregar dispositivos de cómputo, ¿no? En lo que fabricamos el sistema, pero la parte de hardware no es alcance de nuestro proyecto, ni dispositivos móviles tampoco. Entonces, se dan cuenta que aquí podemos establecer ciertas exclusiones. Este es por el ejemplo que se está dando, ¿no? Pero dependiendo de la naturaleza de tu proyecto, podrías tal vez tener restricciones, exclusiones y supuestos, ¿no? Eh, Va a depender mucho del tipo de proyecto que ustedes tengan para poder obtener esta información, ¿no? Entiendo yo que ya ustedes están desarrollando su trabajo de investigación y pues van a ir un poco descubriendo estos aspectos, ¿no? De su proyecto en sí, a través del acta inicialmente y después de los demás entregables. Entonces, ¿qué problemas normalmente se pueden presentar cuando uno está en la labor de definir el alcance? Bueno, dentro de algunos de los más relevantes, pues el cliente no tiene clara su necesidad. Esto es un problema, ¿no? O sea, si el cliente no tiene clara su necesidad, recordarán las imágenes que vimos de definición del alcance cuando en la pizarra se estaba construyendo la reunión inicial, la visión era una piscina, ¿no? Una piscina simple, móvil, hasta cierto punto, y al final no era lo que realmente el usuario necesitaba, ¿no? Porque acabó siendo una piscina empotrada con un tobogán y una cesta de básquet. O sea, puedes encontrarte en muchos casos con ciertos interesados que pues no tienen muy clara qué es lo que necesitan. Entonces eso complica, ¿no? Si el interesado no tiene claro su necesidad, va a ser complicado por ende también transformar esa necesidad en un requisito. Ahí podría aplicar el hecho de, para ayudarlo a aclarar su necesidad, generar sesión de prototipos o técnicas de observación, ir a ver el proceso en sí, cómo se ejecuta para capturar información y en base a eso tal vez nosotros lograr una mayor claridad de la necesidad. Pero es un error bastante común, ¿no? Que te encuentres con usuarios o clientes o interesados, mejor dicho, que no tengan esta visión clara. Ideal si lo tiene, ¿no? Si lo tiene, pues está ayudando mucho al proyecto. Habrá también interesados que encuentres que sí tengan muy clara su necesidad y tal vez eso es bastante importante, ¿no? Pero bueno, hay que estar preparados para escenarios como estos en los cuales muchos de los interesados pues no tengan esta visión clara. Otro error o problema que se puede presentar es que no estén alineados o no falte un alineamiento, ¿no? Con la estrategia de la organización. Y esto ya lo habíamos mencionado en algún momento. Es importante que los proyectos que nosotros lideremos o gestionemos no pierdan el valor para el negocio. Era uno de los principios también que vimos de gestión de proyectos, valor. Y que es responsabilidad del equipo de gestión de proyecto mantener ese valor desde el inicio hasta el fin de tu proyecto. Entonces, la definición del alcance no escapa a esa realidad, más bien está muy involucrada con esa realidad de mantener alineado el valor que nuestro proyecto tenga para la empresa. Va a depender mucho de una definición del alcance adecuada y pues nosotros debemos preservar de ello, porque si se rompe este lazo comunicante, pues afectamos ese principio de generación de valor que es tan importante por lo que se ha mencionado. Otro problema posible a presentar es problemas con la comunicación. Puede que el interesado sí tenga claro qué es lo que quiere, ¿no? Pero necesitamos que lo transmita, ¿no? Necesitamos que nos transmita esa información, esa expectativa o necesidad que tiene para nosotros poder estructurar en forma de requisito. Pero pueden haber problemas de comunicación, hasta generacionales, ¿no? Tal vez una persona, no sé, 50 o 60 años, le pueda ser complicado comunicarse de manera óptima con tal vez un integrante de tu equipo de proyecto que ha ido a recopilar requisitos de 20 años, ¿no? Por un tema generacional podría, no es una regla, no es que siempre va a suceder, pero podrían haber problemas de comunicación en ese sentido. Entonces, inclusive hay que ver de elegir bien quiénes son las personas adecuadas para el levantamiento de información.
Hay personas que tal vez puedan comunicarse de mejor forma en una reunión cara a cara, otras tal vez se comuniquen mejor a través de un documento. Cada persona o cada interesado es un mundo distinto y pues puede que amerite estrategias independientes o diferentes para la recopilación de requisitos. Y si tú no escoges la estrategia adecuada, pues puedes caer en problemas de comunicación con los interesados y que esto impida que la información fluya. Y tú necesitas información. ¿Para qué? Para la definición de los requisitos, identificación de los requisitos y posterior definición del alcance. ¿Ok? Entonces, problemas de comunicación es algo que también se puede presentar, ¿no? Y proyectos que se alargan en el tiempo también, ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, se refiere pues a proyectos que se plantean en un marco de tiempo y pues se van alargando, alargando, ¿no? Porque los requisitos van cambiando constantemente. Vuelvo al caso de la piscina, ¿no? Que cambiaba constantemente. En 10 días que ya supuestamente deberían estar en producción, seguían llegando requisitos, 20 días pasaron y seguían, 30 días llegaron y seguían cambiando, cambiando constantemente, ¿no? Y se alargan indefectiblemente, o sea, es un proyecto sin fin. Entonces, esos escenarios también son recurrentes muchas veces, ¿no? Ah, que hay esta volatilidad y no hay proyecto que pueda caminar bajo un escenario de constante cambio, ¿no? Es muy complicado. Entonces, en esos casos, en estos escenarios, hay que buscar, pues, la definición pronta y aprobación de los requisitos. Si es necesario apoyarnos en el sponsor, aquí el sponsor puede ser una pieza importante en el evitar este tipo de escenarios, ¿no? Para lograr, con la ayuda del gestor de proyecto y del sponsor o patrocinador, lograr que si es que encontramos un comportamiento en los interesados de ir cambiando constantemente los requisitos y por ende alargando el tiempo, poner un corte, ¿no? Ok, podemos fasear el proyecto hasta este alcance es fase uno y si pues hay más requerimientos habrá fase 2 fase 3 porque si no, simplemente nunca vamos a, digamos, arrancar el proyecto y se va a alargar constantemente, ¿no? Entonces, algunos de los que hemos mencionado son algunos problemas comunes que se presentan en este proceso de definición del alcance. Entonces, alguna de las mejores prácticas que cuando hablamos de definición de alcance debemos tener en cuenta es mantener el alcance realista. Hay que ser realistas, que sí se puede y que no. A veces puedes tener una visión bastante amplia y bastante interesante, pero poco realista, tal vez por la realidad del mercado, por la disponibilidad de recursos, ya sean tiempo, materiales o humanos. Entonces hay que aterrizarlo también, ¿no? Hay que ser realistas cuando vayamos a esta definición, identificar bien a qué usuarios vamos a involucrar, una buena identificación de interesados. Ya dijimos que si omites algún interesado y este es crítico para el proyecto, pues estás omitiendo sus requisitos y por ende estás poniendo en riesgo la aceptación de tu proyecto al final. Trabajar hoy por hoy que la tecnología tiene presencia en todo entorno de la sociedad, los proyectos no son una excepción a ello. Por ende, buscar trabajar con tecnología estable y probada, ¿no? No estamos para probar tecnologías nuevas, salvo que tu proyecto sea justamente un proyecto tecnológico cuyo fin es evaluar una tecnología nueva. Es la única razón por la cual podrías arriesgarte a trabajar con tecnología que tal vez no es probada, ¿no? Solo por la moda o porque es el último producto que salió de alguna herramienta en cuestión. Trata de trabajar con las herramientas que tú consideres, tengas evidencias de que pues han sido, son estables y no van a ser una variable peligrosa para tu proyecto, sino más bien una herramienta de aporte significativo. Entonces, una vez que nosotros tenemos definido el alcance detallado, ¿no? Como hemos visto, pasamos a un siguiente proceso que es la creación del EDT, estructura de desglose de trabajo, o en sus siglas en inglés WBS. EDT o WBS es lo mismo, solo que son las siglas tanto en español como en inglés de estructura de desglose de trabajo, ¿ok? Entonces, ya teniendo en este punto la definición del alcance detallado, ahora lo que vamos a hacer es aplicar una herramienta que se llama descomposición. ¿Para qué? Para subdividir el proyecto. O sea, ya lo tenemos por los requisitos que hemos podido levantar, una visión clara de tu proyecto y has hecho tu enunciado del alcance. Ahora conviene dividirlo, ¿no? Fraccionarlo a través de esta herramienta que estamos llamando descomposición, que va a permitirnos subdividir los entregables del proyecto
en componentes más pequeños y por ende, al ser más pequeños, mucho más manejables muchas veces, ¿no? Nos va a ser más viable la asignación de recursos, dimensionamiento de tiempos, dimensionamiento de costos, ¿no? Es una descomposición jerárquica. Ahora vamos a ver una imagen que tal vez va a aclarar un poco la visión de qué es un EDT, pero se define como una descomposición jerárquica que está muy alineada a los entregables del trabajo del proyecto, ¿no? Cuál es en función a los diversos entregables que puede tener tu proyecto. Y va a permitir un poco organizar y definir el alcance total, ¿no? Y poder, en ese sentido, hacerle una mejor gestión. Como todos los procesos tienen entradas, salidas y herramientas, la salida en este caso es la línea base, miren. ¿Recuerdan que habíamos mencionado que había 3 líneas bases? Línea base de alcance, línea base de tiempo o cronograma y línea base de costo. Aquí sale la primera entonces línea base, ¿no? Fruto de este proceso se encuentra la primera línea base, la del alcance. ¿Ok? Juicio de expertos y descomposición, justamente la herramienta que mencionábamos, ¿no? Que va a permitir subdividir el enunciado del alcance en base a los diversos entregables de tu proyecto. Vamos a ver con una imagen tal vez, bueno, antes de ir a una imagen del EDT, la principal herramienta es la descomposición, ¿no? Va a permitirnos en este caso descomponer en actividades que nos van a permitir definir de forma más precisa quiénes participan en cada uno de los diversos componentes de un entregable y cuánto tiempo van a estar asignados a tal fin, ¿no? Podemos identificar desde un nivel más alto hasta un nivel más bajo. Es una estructura jerárquica que va teniendo varios niveles, ¿no? Eh, Puede ser que tú descompongas en 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles. Para eso hay una herramienta que es de libre descarga en internet que podríamos usar y que nos va a permitir un poco, como este gráfico pequeño trata de mostrarnos, ¿no? A ver, déjame ver. Acá hay un gráfico más grande, miren. Por ejemplo, este es un EDT, una estructura jerárquica, ¿no? Que a través de la descomposición podemos estructurar este gráfico. Por ejemplo, en este caso, una bicicleta es nuestro proyecto, con la fabricación o armado de una bicicleta. Nosotros podemos descomponer esta bicicleta en diversos entregables, ¿no? Por ejemplo, el conjunto de marcos es el 1, el 2 la cadena, el 3 las ruedas, el 4 el sistema de frenos, el 5 la integración y el 6, en este caso, la gestión del proyecto, ¿no? Estoy descomponiendo en diversos entregables, tanto del producto como del proyecto, como parte del alcance. Y algunos de ellos lo podré descomponer aún más, ¿no? Como el tema del 1.1, el conjunto de marcos, lo descompongo en marco, manilla, ¿no? El asiento, entre otros. Algunos los dejaré en ese nivel, la cadena ya no se descomponen más. ¿Se dan cuenta? Entonces yo puedo tener diversos grados de descomposición para mi EDT. De repente yo nunca he armado una bicicleta y yo tengo que descomponer más. Alguien ya armó una bicicleta o ya conoce un poco más, descompone menos. Es decir, el nivel de descomposición que tú hagas para construir tu EDT va a estar muy alineado al conocimiento y experiencia que tenga el equipo de gestión de proyecto. Un equipo de gestión de proyecto que tiene buena experiencia y buen conocimiento sobre el tipo de proyecto que nos ha tocado gestionar, tal vez tendrá un nivel de descomposición bajo. Pero si mi equipo de proyecto no tiene mucha experiencia en el tipo de proyecto que nos ha tocado gestionar, tal vez el nivel de descomposición sea mayor, es decir, más niveles. Y me va a permitir un poco esto que decíamos, ¿no? Cuando yo descompongo el enunciado en base a entregables, puedo luego asignar, tener mejor visibilidad para la asignación de recursos a los diversos ítems de mi EDT y estimación o dimensionamiento de tiempos y de costos. Aquí vemos, por ejemplo, otro EDT un poco más amplio. En este caso, en un estudio de prefactibilidad de una central hidroeléctrica, ¿no? Ese es el proyecto, estudio de prefactibilidad. Y se dan cuenta, lo descompone en gestión de proyecto, el planteamiento, ¿no? De alternativas y programas de investigación básica. Luego, ese es el segundo, la segunda rama, por decir, de tu EDT. La tercera, un análisis y selección de alternativas, resultados de las investigaciones básicas. Y la cuarta rama, la ingeniería del proyecto. Y la quinta rama, la evaluación del proyecto. Y cada uno tiene un nivel de descomposición distinto. Entonces, esto es el EDT. Y nos va a permitir, ¿qué cosa? El enunciado que teníamos en el proceso anterior, este EDT y más el diccionario de EDT, constituyen lo que estamos llamando línea base, de alcance en este caso.
ustedes van a tener que armar su EDT, ¿no? La salida, ¿qué cosa es? Justamente esta línea base. Y si ven el gráfico, la línea base de alcance está compuesta ¿por qué? Por la declaración del alcance del proyecto, es el proceso anterior, el EDT mismo, que es el que hemos conocido aquí, y un diccionario de EDT, ¿no? Que es un complemento al EDT mismo, donde hay bastante información detallada de cada uno de los ítems de tu EDT, un diccionario de EDT. ¿Ok? El diccionario de EDT o diccionario de WBS proporciona información bastante detallada sobre cada uno de los entregables actividades que forman parte de tu EDT, sobre cada uno de estos recuadros, por decirlo de alguna forma. En el diccionario, de cada uno de estas ramas del árbol jerárquico que estamos viendo, va a haber mucha información. ¿Quién es el responsable? Una descripción del entregable, predecesoras y sucesoras, qué recursos están asignados, si es que hay un costo asignado, bastante detalle, ¿no? Y la suma de estos tres ítems, vuelvo a decir, del enunciado, o de la declaración del alcance del EDT mismo y del diccionario constituyen lo que es la línea base. A ver, vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál es la relación que tal vez ustedes se pueden encontrar entre la línea base del alcance y el plan de dirección del proyecto? ¿O no hay relación? ¿Qué me dicen? Entre la línea base del alcance, que es la que estamos viendo ahí, ¿no? En el slide que está compartido, y el plan de dirección del proyecto. ¿Qué me dice? Si hay relación, ¿cuál es la relación? ¿O consideran que no hay ninguna relación? ¿Algún voluntario? Ok, vamos a llamar entonces. Vamos a ver quién tenía anotado de la clase pasada. No, no ha venido quien estaba anotado. Entonces vamos a preguntar a una persona nueva. ¿Sí? A ver, ¿qué nos dice el señor Gerson Llerena? Gerson, ¿estás presente? A la 1, a las 2 y a las 3. Ok, vamos a anotarte. ¿Qué nos dice la señorita Verónica Pelayo? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Verónica. ¿Qué nos puedes compartir? La verdad no ya mucho. No. Ok, Verónica, atenta a la respuesta, por favor. Final que vamos a dar. Alejandra, te escuchamos. Ingeniero, buenas tardes. Bueno, La gestión, en el alcance del proyecto, en la línea base, sería que ese se encarga de como de planificar las actividades y los trabajos que se tiene que realizar dentro del proyecto y, y en el avance del proyecto sería que cómo se van cumpliendo, ¿no? Cómo se van cumpliendo o el tiempo estimado para que se realice el proyecto o el avance de tarea. ya. A ver, en la línea base de alcance, como bien comentas tú y como se muestra en la diapositiva, pues está detalle, bastante detalle de qué comprende mi proyecto, ¿no? ¿Qué hay en mi proyecto? ¿Hasta dónde debo llevar? ¿Qué metas tengo? ¿Qué objetivos debo alcanzar? ¿No? Objetivos intermedios y objetivos finales. Porque ahí está todo el detalle. Pero ¿cómo se relaciona esto con el plan de dirección del proyecto? Eso es lo que nos faltó un poquito, Alejandro. Ok, gracias. Sebastián, te escuchamos. No llega a ser un componente en sí del plan de dirección de proyectos, y si hubiera una relación directa, es que al igual que la línea base, el alcance y la plan de dirección, pueden suscitarse cambios que se pueden evaluar
mediante la gestión de integración, ¿no? Con las solicitudes de cambio. Ok, si te entiendo bien, Sebastián, me dices que la línea base de alcance no es un input para el plan de dirección del proyecto. ¿O entendí mal? No, no, no. Yo considero que sí, ¿no? Ah, ok. Que llega a ser un componente Del plan de dirección. claro. Correcto, sí, muy bien, Sebastián. Eso es, ¿no? O sea, recordarán que cuando hablamos del plan de dirección de proyecto, decíamos que el input tenía varios inputs, ¿no? Pero dentro de los más relevantes, ¿cuál eran? Los planes secundarios o subsidiarios, o sea, el plan de gestión de alcance, el plan de gestión de cronograma, el plan de gestión de costos, el plan de gestión de interesados. Los 9 planes. Pero además de esos planes, eran también inputs las 3 líneas bases. La línea base de alcance, que es la que estamos viendo ahora, y las que veremos de línea base de cronograma y la línea base de costos. Entonces, como bien dice su compañero, la relación que existe en entre la línea base de alcance y el plan de dirección de proyecto es que la línea base de alcance es un input para el plan de dirección de proyecto. Y que como también complementaban sus compañeros, ¿qué pasará si en algún momento hay un cambio, ¿no? Una solicitud de cambio tendrá que ser generada, tendrá que ser evaluada, como ya vimos en su momento, y si fuera aprobada, va a poder modificar esta línea base tal vez. Si el impacto del cambio es en alcance, y por lo general va por ahí, esta línea base tendrá que ser modificada. Pero siempre y cuando, como vuelvo a decir, la solicitud de cambio pues, haya pasado por el protocolo de gestión de cambios y haya sido aprobada. Y al golpear esta línea base de alcance, pues golpea a otros entregables también, como el plan de dirección de proyecto. ¿Ok? ¿Dudas o consultas? ¿Se entiende? Ok, bien. Entonces, aquí hemos conocido más a detalle la primera línea base, ¿ok? Que es una línea base importante. Ya vimos un poco la definición de que ya sabemos que es el enunciado, el EDT y su diccionario. En este diccionario que hemos dicho donde hay bastante detalle, alguno de los campos de este diccionario pues es un código de identificación de cuenta, una descripción de cada uno de los ítems o entregables o actividades del EDT, quién es el responsable, por ejemplo, de ese ítem del EDT. Si es que hubiera un hito, si es que fuera un hito, también se denotará ello. Si hay alguna estimación de costos, de recursos, de tiempo, criterios de aceptación, se dan cuenta que en el diccionario hay bastante información sobre cada uno de los diversos ítems que puedan formar parte de tu EDT. ¿Cuál será, por qué armar un diccionario? Si tú me dices, yo soy el gestor de proyecto y te preguntan, oye, pero ¿por qué sería valioso que tengamos un diccionario de EDT como herramienta para la gestión de nuestro proyecto? ¿Por qué creen ustedes que este tipo de documento con tanto detalle podría ser de algún valor para la gestión de tu proyecto? ¿Quién me dice? ¿Por qué un documento como este, que es el diccionario de ET, podría, con toda esa información y más todavía, representar valor para la gestión del proyecto? Sí, Carlos. Para mejorar la comunicación entre los diferentes miembros. Ok, bien, claro, ¿no? Gracias. Como bien dice Carlos, para mejorar la comunicación, ¿no? Por ejemplo, puede que tengamos un proyecto que involucra a diversos interesados. No somos solo Carlos y yo nada más, por lo general son N participantes. Algunos para la gestión del proyecto, otros sí ciertos interesados. Y pues tenemos que tener la misma visión sobre todos los diversos alcances de nuestro proyecto. Porque si tenemos interpretaciones distintas, ¿qué va a generar? Pues va a generar descoordinaciones, ¿no? Va a generar tal vez desperdicio de recursos, de tiempo, hasta de costos. Tenemos que tener una visión única, una visión integral. Entonces, con la finalidad de homogenizar estas diversas visiones de los entregables, de las actividades, de los diversos componentes del alcance de mi proyecto, tenemos un diccionario. Entonces, si nosotros tenemos algunas dudas sobre alguna visión de alguna de las actividades entregables, recurres a este documento y homogenizas visiones, con lo cual logras una comunicación más óptima y eficiente de los diversos participantes o integrantes de tu proyecto, ¿no? Aquí su compañero, ¿qué pasó aquí? Un segundo.
Tu compañero Diego nos dice para estandarizar, Diego Dar nos dice para estandarizar conceptos por el chat. Correcto, ¿no? Por eso es importante un diccionario, ¿no? Porque nos va a permitir esa mejor comunicación, esa estandarización de conceptos y va a ser un repositorio de esa información detallada de los diversos componentes que yo he generado a través de mi EDT. ¿Ok? Aquí vemos un formato resumen de lo que es un EDT, ¿no? Que es un poco los campos que hemos mencionado hace unos minutos. Una breve descripción, quiénes son los responsables o el responsable de cada uno de los ítems, tal vez de tu EDT, ¿no? Si hay criterios de aceptación establecidos para ese entregable, cuáles son, ¿no? ¿Quién es la predecesora o sucesora? Puede haber ítems predecesores y sucesores, si es que hubieran. Aquí se puede ir documentando. Tenemos una visión de un EDT simplificado. Un ejemplo desarrollado lo pueden ver ya en la carpeta de Microsoft Teams, donde hay ejemplos desarrollados de esto, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, ya un resumen de un EDT. Nombre del elemento, EDT bicicleta, dice. Una breve descripción, un número, un código de control, quién es el responsable, ventas, cliente y soporte, por ejemplo, ¿no? Conjunto de marcos, ¿no? 1.1. Una breve descripción, quién es el responsable. Del marco, departamento de ingeniería, ¿no? Y así, si yo tuviera una duda, por ejemplo, puedo recurrir a este diccionario y tal vez la duda mía es quién es el responsable del tema de los marcos. Bueno, sabré que es el departamento de ingeniería, ¿no? Claro, acá estamos viendo solo algunos campos, podría tener más campos. ¿Cuándo es la fecha de entrega? Tal vez. Aquí puedo ver esa fecha, puedo recurrir también a esta información de detalle. Eso es un poco el aporte que una herramienta como un diccionario EDT le puede representar para un proyecto. Ahora, para armar un EDT, hay una herramienta bastante utilizada que está disponible en Internet, que es el WBS Chart Pro. Como ven un poco en las imágenes, es una herramienta sencilla que algunos lo han hecho por ahí en Word o en Excel, pero el problema que yo le veo al Word o Excel, que se puede hacer seguramente, claro está, es que tienes pues que armar un poco la imagen, claro que hay ciertas plantillas. Acá en el WS Chart Pro, la plantilla se arma sola, lo que tú tienes que hacer es ingresar la información, ¿no? Y la ventaja adicional es que una vez que terminas, lo puedes exportar a Project, a Microsoft Project directamente. Toda la información que tienes acá y has definido como parte de tu EDT, una vez que tú consideres que ya es necesario, puedes exportarlo directamente a Microsoft Project. Es decir, te optimiza el trabajo. Si lo haces en Word o en Excel, pues tendrás que volver a cargar toda la información en Project desde cero y pues también se puede hacer, pero es como un doble esfuerzo, ¿no? Si ustedes ponen en internet WS Sharp Pro, lo pueden descargar, ¿no? E instalar en su computadora. Es bastante práctico, es intuitivo, no creo que tenga mucho problema para manejarlo. Conforme vas abriendo niveles, se van incrementando las ramas, ¿no? Los gráficos los arma automáticamente si tú tienes que cargar obviamente la información, ¿no? Entonces, esta es una herramienta, por ejemplo, que apoya mucho la construcción de tu EDT y que deberíamos usar, ¿no? Bueno, lo que les decía, una de las ventajas es que una vez que lo tengas listo, lo puedes llevar directamente a Microsoft Project, ¿no? Microsoft Project es una herramienta que nosotros vamos a usar, por ejemplo, su trabajo final seguramente va a comprender también el cronograma y ustedes deberían presentarme el cronograma en Project. La universidad tiene un convenio con Microsoft que les permite a ustedes descargar el proyecto. Si ya lo tienen instalado porque lo usan para alguna otra materia, muy bien. Pero aquel que tal vez no lo tenga instalado, puede descargarlo del portal que la universidad tiene con Microsoft y hacer la instalación del producto, ¿no? Y pues utilizarlo. Y como ven, va a ser útil, ¿no? Acá desde el project ya tú puedes manejar las líneas base también, todo gestionarlo con el diagrama de Gantt, los recursos, costos, entre otros, ¿no? Entonces son herramientas estas dos que van a ser de uso en el desarrollo de los trabajos y es importante pues que se familiaricen con ellos. ¿Dudas o consultas hasta este punto? Aquí vemos un WS Chart Pro ya construido, ¿no? Que es algo que ustedes van a poder hacer para sus proyectos. Bien, entonces, pasando al siguiente proceso,
nos toca ya irnos a los procesos vinculados al seguimiento, ¿no? Y en este caso vamos a ir a un procedimiento que es validar el alcance, ¿ok? Ya estamos pasando, ya no estamos en el ciclo de vida de planificación, sino en el seguimiento y control. Entonces, este proceso formaliza la aceptación del entregable del proyecto que se ha completado. Estamos previos a la fase de cierre y lo que queremos es validar, ¿no? Oye, lo que nosotros habíamos planificado y que hemos venido ejecutando, que se ha realizado de tal forma que pues estamos listos para en una fase siguiente ya entregárselo al cliente, ¿no? Vamos entonces estamos ya en la posición de que estos entregables se revisen con el cliente o patrocinador. ¿Para qué? Para que obviamente nos den la aceptación satisfactoria y obtener el cierre formal. ¿Estamos en esa etapa? Bueno, este proceso se encarga de ello. Previamente, muchas veces hay una etapa de control de calidad, ¿ok? Se supone que nosotros ya pasamos en la etapa de control de calidad interna y estamos listos ya para enfrentar al cliente. Y a ese enfrentar al cliente ese es este proceso que estamos llamando validar el alcance. A veces en la práctica se llevan en paralelo, ¿no? La etapa de control de calidad con la de validación del alcance, muchas veces. Pero, digamos, en teoría debería ser primero calidad y luego la validación. Se supone que si yo ya hice mis pruebas de control de calidad y las superé, estoy listo para la validación del alcance para con el cliente, ¿no? Esa sería la lógica ideal. Pero, como vuelvo a decir, en muchos casos prácticos a veces se traslapan total o parcialmente estos dos procesos, el de controlar el alcance y validación del alcance mismo. Y es una etapa importante porque se supone que ya estamos aquí de cara al cliente, ¿no? Estamos diciendo, siento que estamos ya en la capacidad de poder presentarle al cliente el entregable y con posibilidades altas de que sea aceptado, ¿no? Ese es el espíritu un poco de este proceso. La etapa de control de calidad corrobora, ¿no? Si los entregables se han aplicado las correcciones por algunos controles de cambio o si están cumpliendo los requisitos de calidad, eso ve el proceso de controlar la calidad. Y cuando hablamos ya del proceso siguiente, que es la validación del alcance, se supone que aquí es lo que estamos buscando, ya es para con el cliente formalizar la aceptación de nuestro producto o servicio, ¿no? De los diversos entregables. Ya pasé el control de calidad previo, que es lo que les comentaba, ¿no? Se supondría que aquí hay dos posibles salidas. El entregable aceptado, es decir, porque se lo presentamos al cliente y el cliente lo aceptó, o fue observado y se generan solicitudes de cambio. Y si se generan solicitudes de cambio, ya saben qué va a pasar. A ver, ¿qué pasaría si se presentan solicitudes de cambio? ¿Quién me dice? Eso ya lo vimos en otro proceso. Si se presentaran solicitudes de cambio, ¿cómo gestionarían? ¿Cuál es digamos, el proceso recomendado para una solicitud de cambio de esta naturaleza que se presentara cuando ustedes están gestionando un proyecto? A ver, vamos a ver a quién preguntamos. ¿Qué nos dice Daniela Salas? Daniela Salas a la una. Daniela Salas. Hola, Daniela. Sí, te copio. ¿Qué nos puedes comentar? No, ingeniero, sí, no sé. Ahí hay que preocuparnos un poco, ¿ah? Porque de esto ya, esta pregunta es una pregunta que ya he hecho, porque en otros procesos también una salida es la solicitud de cambio. Es más, ya vimos un proceso que se encarga de gestionar este tipo de salidas, ¿no? Cuando vimos integración. Y estamos ya a mitad de camino hacia el parcial. Doble razón para preocuparnos. Alexander Rivas. Alexander Rivas. Sí, Hola Alexander, buenas tardes. ¿Qué nos puedes comentar respecto a la pregunta? disculpe, no se le escuchó bien. ¿Qué le puedo comentar acerca de qué dice? Estábamos mencionando que de este proceso que estás viendo en pantalla hay dos salidas, los Ujú, entregables aceptados y las solicitudes de cambio. ujú. Yo preguntaba cuál sería el tratamiento que se le debería dar en base a las mejores prácticas de gestión de proyecto a esa solicitud de cambio. Mm, bueno, hasta donde usted está explicando,
yo le entendí que esto tiene que pasar por un proceso, ¿no? Que es la entrada y lo veamos y si lo verificamos la salida. No le entendería muy bien a qué se estaría refiriendo. ¿Qué harías tú con esa solicitud de cambio? Digamos que tú eres el gerente de proyecto y se presenta esa situación de un cambio. ¿Cómo procedería? La evaluaría primero, ¿no? Si es viable o no es viable, dependiendo de cómo ya esté desarrollado mi proyecto. Pero para evaluarla, ¿qué tienes que hacer antes? Bueno, en realidad, como usted lo explicó, ¿no? hay solicitudes de cambio que si no lo pronosticaste en un inicio, te puede arruinar toda la gestión del proyecto que ya hiciste, ¿no? No viste el alcance de eso. Ok, pero ahí me estás dando respuesta a la pregunta que estoy haciendo, estimado Alexander, ¿ah? Vamos a ver, consultar a algún otro compañero o compañera. ¿Qué nos dice Nicolás Arriola? Nicolás Arroyo, perdón. Nicolás Chávez Arroyo. No, no tengo otra respuesta, ingeniero. Ok, Nicolás. Caitlin Dioses. Caitlin Dioses, a la una. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Caitlin. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Me podría formular la respuesta, ingeniero? Disculpe, mi señal está... La pregunta es, si tú estás viendo la pantalla, ves que dentro de las salidas de este proceso hay entregables aceptados y solicitudes de cambio. Yo preguntaba, si tú fueras la gerente de proyecto y se presenta el cambio, ¿cómo procederías? Si me indican el cambio del entregable... Hay una solicitud de cambio por alguna razón, ¿no? En cuanto al entregable, el proyecto o el cliente, pues en este caso ha hecho una solicitud de cambio, ¿no? Plantea un cambio. ¿Cómo procederías tú en este caso siendo la encargada del proyecto? Bueno, según yo, podría volver a verificar los entregables y buscar una mejora, o si no, exactamente hacer el cambio por completo, ¿no? Buscar el error, a mi parecer, o según hacer una junta y ver cuál exactamente ha sido el inconveniente, el por qué ha sido rechazado o el por qué no se ha optado por ese entregable, ¿no? Y lo cambiaría o volvería a verificar y hacer una mejora. Ya, ok, Caitlin. Ahora, estamos siendo bastante generales en nuestra respuesta, ¿no? Se supone que deberíamos ser un poco más detallados en la respuesta y buscar comentar las mejores prácticas que el PMBOK nos dice para estos escenarios de cambio. Imaginemos parciales y finales, a eso voy. Tienes que ser más detallada en tu respuesta en este caso. Por ejemplo, y esto ya lo dijimos en alguna sesión anterior. ¿Por qué ya lo dijimos? Porque cambios se pueden presentar así como en este proceso, en otros procesos, ¿no? En ejecución, por ejemplo, vimos que algún proceso cuando ejecutamos el plan de dirección del proyecto puede haber cambios. O cuando hacemos el monitoreo del proyecto puede haber cambios. Entonces esta salida, solicitud de cambio, ya la habíamos visto. ¿Qué debería pasar? Tú como gestor de proyecto o como responsable de proyecto, lo que tendrías que hacer en base a un cambio que se presenta, en este caso tal vez por el cliente, documentar ese cambio, ¿no? Buscar documentar todos los impactos que este cambio pueda tener desde el punto de vista de alcance, desde el punto de vista de tiempo, desde el punto de vista de costos, desde el punto de vista de riesgos, porque puede haber un golpe para diversos ámbitos del proyecto. Estructurar una documentación de esta solicitud de cambio y debería pasar a un comité de control de cambio. El comité tomará una decisión en base a toda la información que se ha podido presentar en la documentación del cambio, desde todas estas aristas que hemos comentado, y podrá tomar una decisión si aprueba o rechaza el cambio. Ya dijimos que si aprueba el cambio que pasaba, obviamente se modifican planificaciones y pasa en algún momento a ejecutarse.
Y si se rechaza, porque también podría ser rechazado, simplemente se almacena como información histórica, ¿no? Como un registro. Por ejemplo, todo eso deberíamos saberlo ya, ¿no? Deberíamos ser parte de nuestra respuesta con las palabras o ejemplos que ustedes quieran dar. Entonces, preocupémonos un poco por ello, estimados amigos. O sea, hay que leer, ¿no? Hay que leer y si hay dudas, me preguntan, como algunos ya lo hacen por interno. Entonces, tengamos cuidado con esos conceptos. Estamos a mitad de camino. En el chat nos dijo Darín Andía, primero se evalúa y si es factible para el proyecto. Ok, está bien, la evaluación, pero detallemos un poco más la evaluación. ¿En qué consiste la evaluación, no? El término evaluación es un término un poquito genérico. ¿La evaluación en qué consiste? Pues en recopilar información, ¿no? De los impactos que este cambio puede tener en el proyecto de acuerdo a lo planificado a nivel de alcance, a nivel de tiempo, a nivel de riesgos, a nivel de adquisiciones. Documentar toda esa información, ¿no? Y los impactos que se puedan generar en estos diversos vistas o aristas. Y hablarme también del tema del comité, ¿no? Del control de cambio, que si se ha definido cómo puede proceder tanto en cuanto si se aprueba como se rechaza. Inclusive vimos un procedimiento en algún momento. ¿Cuál es el proceso que se encarga de gobernar todo este tema de cambios? Hay un proceso del área de integración que se llama realizar el control integrado de cambio. ¿Ok? Entonces, todo eso debería ser parte de su sustento como respuesta ante una pregunta como la que hemos comentado. Entonces, por favor, estamos a mitad de camino del parcial. Tomen lectura. Si no lo están haciendo, lean. Empiecen a leer. Ya hemos perdido 3 semanas. Los que no han empezado a leer, es momento de que lo hagan. ¿Ok? Bien, entonces volviendo a la diapositiva, vemos aquí pues que aquí estas son las posibles salidas, ¿no? Entregables aceptados, solicitudes de cambio o informaciones de desempeño. Herramientas, aquí pues va a haber inspección, se supone que yo reviso, ¿no? Ya paso el control de calidad y un checklist, reviso los entregables en función a las métricas que se habían definido para esos entregables, una especie de checklist, estoy seguro de que pues estamos cubriendo todo lo esperado y pues puedo presentarme con el cliente para revalidar este checklist y que pueda a través de un documento, una evidencia, formalizar su aceptación, ¿no? Aquí puede haber toma de decisiones, va a haber una decisión por parte del cliente o el patrocinador de si acepta o no el entregable en cuestión. Como entradas, obviamente el plan de dirección del proyecto es importante, la documentación de requisitos también, de aquí van a venir mucho de las métricas. ¿Te acuerdan esa matriz de trazabilidad de requisitos que vimos? Aquí también llega esa información porque justamente aquí veo toda la historia del requisito, que es previo al entregable. Este requisito es fruto de, perdón, ese entregable es fruto de requisitos, de un requisito o de varios requisitos que han venido trabajándose en el proyecto. Bueno, aquí puedo ver cómo este requisito se ha ido transformando y cómo ha ido evolucionando desde el día 1 hasta el día en el que me encuentro a punto de entregárselo al cliente. Entregables verificados, ¿por qué? Porque ya pasaron supuestamente el control de calidad y algunos otros datos de desempeño que podrían ser importantes para mi entrevista o reunión con el cliente cuando voy a hacer la transferencia o la verificación del alcance con el patrocinador o cliente. ¿Ok? Bueno, acá vemos un poco algo que ya comentamos, ¿no? Dentro de las entradas entregables verificados, porque han superado supuestamente el proceso de control de calidad interno que yo tengo. Ese que ha venido acompañando todo el proyecto desde el día 1 hasta el día final, ese control de calidad, se supone que si ha llegado a mí el entregable, es porque todas esas etapas de control de calidad que se han ido dando han venido siendo superados satisfactoriamente, claro está, ¿no? Y se llegó a este punto en el cual pues el proceso culminó de control de calidad y yo ya estoy listo para poder hablar con el cliente o patrocinador en este caso, ¿no? Los datos de desempeño, qué tanto se han ido cumpliendo a lo largo de la evaluación del entregable, las métricas de calidad, cantidad, severidad de no conformidades, ¿no? Es una línea de tiempo donde voy viendo ese comportamiento de estas métricas que estamos un poco comentando. Puede haber inspección, revisión física del producto, si es algo tangible. Si es un producto tangible, pues si es un producto, podría yo hacer una inspección del mismo o de alguna muestreo tal vez del mismo, si es que fueran muchos, o tal vez hacer auditorías o revisiones generales, ¿no? Inspección previa a la entrega puede ser de valor para estar preparados para la reunión con el cliente, donde se supone que no debemos arriesgar mucho en el sentido de que haya posibilidades de que se nos rechace, ¿no?
Entonces, ¿cómo se valida el alcance? Acá hay un flujograma que busca un poco tangibilizar este proceso. El jefe de proyecto, como dice aquí, valida el entregable, ¿no? Con el enunciado del EDT y el diccionario. O sea, tengo el entregable y con los comparo o uso como contramedida el diccionario, el EDT mismo, ¿no? Donde está todo el detalle justamente de este entregable. Aquí puede suceder dos cosas. ¿Es conforme o no es conforme? De la validación de que se haga con el jefe de proyecto. Si no es conforme, el jefe de proyecto mismo presenta una solicitud de cambio. Te dice, mira, yo estoy viendo el entregable y no cumple con las métricas que estoy viendo en el diccionario EDT, que debería cumplir. Así que yo mismo genero la solicitud de cambio, ¿no? Y tendrá que pasar por el proceso de control integrado de cambios que hemos mencionado. Ahora, ¿qué pasa si a la revisión del jefe de proyecto sí supera la validación que estamos mencionando del entregable con respecto a las métricas que tal vez están en el diccionario? Si sí reúne las características y supera esta validación, entonces el jefe de proyecto ya puedo tomar la decisión de reunirme con el cliente patrocinador, ¿no? Y hacerle la misma presentación a él. Ok, mira, este es el entregable y pues buscar entregárselo, buscar la transición. Aquí pueden suceder dos cosas, ya que el cliente también lo acepte o lo rechace. Si el cliente lo rechaza, por alguna razón, eso va a generar tal vez una solicitud de cambio. El cliente indicará por qué lo rechaza, claro está. Y el jefe de proyecto también generará un cambio, ¿no? En base a lo, digamos, observado por el cliente o patrocinador, y irá nuevamente al proceso de control integrado de cambios. Y si sí lo aceptara el cliente, que es lo que se espera, en teoría debería tenerse este resultado positivo, pues se logrará una validación formal, es decir, un documento a través del cual ese entregable o los entregables que son parte del proceso han sido formalmente aceptados por el patrocinador o cliente, que es lo que buscamos, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Es decir, con esa validación formal, el cliente está diciendo que acepta el entregable que nuestro proyecto ha generado de forma satisfactoria, es decir, ha cumplido el objetivo original del proyecto, satisfacer la necesidad del cliente, en este caso, y lo evidenciamos a través de esta aceptación o validación formal. ¿Ok? Entonces, este proceso busca eso, atacar esa transición de nosotros proyecto para con el cliente y buscar como objetivo tener pues esa aceptación o validación formal. Otro proceso que forma parte de esta etapa de gestión del alcance y específicamente de seguimiento y control es el que se denomina controlar el alcance. ¿Ok? En este caso es un proceso que no se aboca netamente al entregable, sino a la evolución del requisito a lo largo del ciclo de vida del proyecto, ¿no? Monitorea, como aquí se dice en la primera viñeta, ¿no? El estado del alcance del proyecto y producto y su impacto con los diversos cambios que se puedan haber presentado. Es decir, yo voy acompañando, ¿no? A cómo evoluciona desde el requisito, ¿no? Cuando se documenta el requisito, se empieza a planificar, se empieza a ejecutar en base a una línea base, y cómo esta evolución se ha viendo afectada por los cambios aprobados. Entonces yo voy acompañando esta evolución del requisito hasta llegar a ser un entregable y haciendo monitoreos, ¿no? ¿Para qué? Para buscar asegurarme que los cambios que hayan sido aprobados en todo caso, pues estén documentados y se apliquen de acuerdo a lo aprobado. En este caso, a lo aprobado por el proceso de realizar el control integrado de cambio, ¿no? No debería, y deberíamos nosotros evitar con este proceso que surjan cambios no aprobados. Es decir, que un cambio que no haya pasado por el comité se puede ejecutar, sería una corrupción del alcance. Y eso es algo que nosotros justamente debemos evitar. Eso no debería suceder. Y este proceso nos va a ayudar a evitar ese tipo de escenarios, ¿no? De que algo modifique la línea base, pero sin haber, digamos, seguido el protocolo que hemos mencionado de análisis, de impactos a nivel de tiempo, costos, simplemente se ejecutó y impactó en la línea base. Eso sería una corrupción del alcance y eso es algo que no debería presentarse, y este proceso va a buscar ayudar a que esos escenarios no se presenten. Cambios no controlados no deberían suceder en nuestro proyecto. Lo que sí deberían suceder son cambios gestionados, es decir, cambios que han pasado por el comité y por el proceso de realizar el control integrado de cambios.
en este proceso de monitoreo y control que estoy haciendo yo, sí, Sebastián. Profesor, Sebastián. una pregunta. Sí. Si en el caso que hay una solicitud de cambio respecto al alcance, ¿se podría considerar a este proceso de controlar el alcance como un proceso periódico, verdad? ¿Y hasta qué etapa del proyecto yo podría gestionar una solicitud de cambio del alcance? O sea, ¿hasta la ejecución o algo así? Ok, gracias Sebastián por la pregunta. Sí, este es un proceso que acompaña, ¿no?, a la solicitud de cambio. Ok, ya sabemos que hay un procedimiento para la solicitud de cambio con el Comité de Control de Cambio y todo lo que hemos comentado. Este es un proceso en paralelo que va monitoreando justamente cómo va evolucionando todo desde que es requisito hasta que se planifica el requisito, hasta que se ejecuta el requisito y pues se pueden presentar solicitudes de cambio que luego se aprueban y se implementan sobre lo planificado y lo ejecutado. Este proceso está monitoreando todo ello y documentándolo. Ahora, entonces son dos procesos que se complementan. Tú preguntas también hasta en qué etapas del ciclo de vida se pueden ejecutar solicitudes de cambio. Realmente se pueden presentar en cualquier etapa, en planificación, en ejecución, en seguimiento o en cierre. Por ejemplo, este proceso de control, el alcance, ¿pertenece a qué? A monitoreo y control, y vemos que se presentan solicitudes de cambio. Ahora, ¿es riesgoso que se presenten solicitudes de cambio en la etapa de cierre? Sí, sí, sería bastante riesgoso, pero es posible, ¿no? ¿Por qué sería riesgoso? No sé si recuerdas que en alguna clase creo que lo comentamos. ¿Qué pasa si se presenta una solicitud de cambio en la etapa de planificación? Pues es una buena etapa para la que se presenten los cambios porque justamente estoy levantando información para justamente planificar y justamente todavía estoy dimensionando recursos, dimensionando tiempos y dimensionando costos. Y si en ese momento se presenta algún cambio, estamos en la mejor etapa para poder lograr que ese cambio se introduzca a mi proyecto y el impacto sea mínimo sobre los recursos porque recién los estoy planificando. Ahora, si tú me dices, no, pero ya no estamos en planificación, estamos en ejecución y se presenta la solicitud de cambio y es la etapa donde más probabilidad hay de que se presenten las solicitudes de cambio. Bueno, en esta etapa, si se presentan, ¿me va a impactar? Muy probablemente sí, porque tal vez si yo había dimensionado N recursos, ahora voy a tener que, para atender esa solicitud de cambio si se aprueba, N más 5 por decir algunos números al azar. Entonces, eso me va a generar, esos 5 recursos adicionales me van a generar ¿qué cosa? Pues más costos, más tiempo, tal vez, más de ambos, y eso está impactando mi proyecto. Pero se supone que fue aprobado por el comité. Ok, si fue aprobado, entonces es válido. Y si no se me presentara en ejecución, si no se me presentara en cierre, recuerda que nosotros ya consumimos nuestros recursos por lo general. ¿Por qué? Porque ya estamos cerrando y todo lo planificado se ejecutó y por ende todos los recursos dimensionados se consumieron. En teoría ya se consumieron, ya ejecuté todo, estoy tratando de cerrar. Ya casi no tengo recursos, materiales tal vez ya no tengo, tal vez tenga algo de presupuesto, reservas de contingencia, pero más nada. Inclusive algunos colaboradores ya los he liberado para otros proyectos y justo se presenta en esa etapa de cierre un cambio, por lo general por el cliente en ese momento, eso me va a impactar significativamente, seguramente, ¿no? Yo estoy pensando ya en entregar el proyecto, porque de repente ya cumplo también el plazo y ahora se me presenta una solicitud de cambio. Si es que esta fuera aprobada, imagínate, el impacto sería duro, ¿no? Porque tendría que hacer toda una replanificación, toda una nueva gestión de recursos, es como si fuera casi un proyecto nuevo, tal vez más pequeño, pero nuevo, y me va a golpear fuerte. ¿Es posible que se presente? Sí. Si se presenta por algún error de gestión propio tuyo, digamos, denotaría una mala gestión del equipo de proyectos que se presente una solicitud de cambio a esas alturas, siendo responsabilidad tuya por una mala planificación o un mal levantamiento de información. Ahora, si se presenta porque el cliente lo solicita porque una variación del mercado, no porque planificaste mal, no porque dimensionaste mal, tú cumpliste lo que habías planificado, pero hubo un cambio en el mercado brusco de momento que sorprendió al negocio, a la industria. Bueno, en todo caso, ahí tal vez no haya una responsabilidad por parte del equipo de gestión de proyectos. Igual va a golpear al proyecto, pero no a tu responsabilidad. Tendrás que hacer un nuevo proyecto o una solicitud de cambio y aprobarla,
pero ahí hay un tema de responsabilidades. No sé si por ahí va tu consulta, Sebastián, o me desvié ya un poquito por otros conceptos. No, está bien, ingeniero. Gracias. Ok, Sebastián, gracias. ¿Alguna otra consulta? No, todo claro. Ok, gracias a ti. César, te escuchamos. Sí, ingeniero, retomando un poco la consulta que le hizo Sebastián, eh, estos problemas, como dijo, en la planificación del proyecto, simplemente se podrían dar en la planificación del proyecto o en el transcurso, porque, como se dijo en el siguiente proceso, que es el control del alcance, tal vez por una falla en el control del alcance se den las solicitudes de cambio. Entonces, como el control es progresivo, o sea, se da durante todo el proyecto, puede haber en un punto en el que falle y esto motive los cambios. O sea, no simplemente, o sea, que me refiero es que se den solo en la planificación, sino se puede dar durante. Claro, sí. Imagínate lo siguiente, ¿no? Tú puedes decir, yo soy el gestor de proyectos y decido, por ejemplo, que no se haga control de alcance. No vamos a hacer control de alcance porque eso me consume recursos. Y pues no, vamos a desperdiciar un recurso en esa actividad que necesitamos recursos para otras actividades que se ejecutan del proyecto. Digo, no va a haber control de alcance. Entonces, ¿eso qué puede tener como consecuencia? Que se incremente la probabilidad de que al no haber nadie monitoreando digamos, ese alineamiento de lo que ejecutamos con respecto al alcance, al final nuestro entregable sea rechazado y se presenten muchos cambios y nos golpeen en las etapas finales. O tal vez podría decir yo como gerente de proyecto, decido que quien va a hacer el control del alcance es una persona que no tiene mucha experiencia en este proceso y no sabe hacerlo y no maneja muchas herramientas. Entonces puede que la ejecución que él haga de control de alcance sea deficiente y se le pasen muchas cosas, lo cual va a generar tal vez la misma consecuencia, que las solicitudes de cambio se presenten al final por omisiones que él pudo tener al momento de estar monitoreando, ¿no? Y si se vuelve a presentar al final, como ya dijimos en las etapas finales, los impactos son más duros para nuestro proyecto. No sé si por ahí va tu consulta, César. Sí, sí, está claro, más claro. Ok, Gracias. listo. No, a ti por la pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta o duda? Ok, entonces aquí vemos las entradas, salidas y herramientas de este proceso, que es el de controlar el alcance, que vamos a ver que pueden surgir solicitudes de cambio, como un poco comentábamos a razón de las preguntas de sus compañeros. Si el que está monitoreando encuentra desfases, ¿no? Que se puedan presentar en cuanto al... Estoy monitoreando la línea base, por ejemplo, ¿no? Y veo que la ejecución de las actividades que estamos haciendo se está desviando mucho de la línea base, yo puedo decir solicitud de cambio. Oye, ¿sabes qué? Nos estamos desviando mucho. Esta actividad que estaba planificada de acuerdo a la línea base, deberíamos tenerla lista en una semana, por decirlo así. Estamos recién al 50%, ¿no? Estamos retrasados. Entonces hay que presentar solicitud de cambio, de hacer una optimización de esa actividad, tal vez asignando más recursos, doble turno o alguna otra medida. Ok, solicitudes de cambio pueden surgir en base a ese monitoreo, ¿no? Cuando encuentro desfases, en pro de tomar acciones más preventivas que correctivas, ¿no? Y este proceso también puede darnos información del monitoreo, o sea, cómo se han ido comportando la ejecución con respecto a la línea base, el estado de salud, métricas, ¿no? Para ir viendo el comportamiento. Estamos dentro del umbral, estamos dentro de los márgenes, cómo ha ido evolucionando a lo largo de las diversas semanas. También nos puede dar información de desempeño, ¿no? Eh, Herramientas, pues análisis de variación o tendencias. Ahí el Microsoft Project nos puede ayudar mucho. Es una herramienta en la cual tú puedes definir, o sea, tú cargas toda la información del EDT, la exportas a Project y ahí están las actividades, están los recursos, están los tiempos, están las fechas, están los costos. Por ende, ahí puedes definir la línea base de alcance. Y luego, el que hace el control puede apoyarse en esa herramienta para hacer justamente ese monitoreo que estamos buscando, ¿no? Y ver eso, inclusive gráficamente poder ver esos deltas, esas variaciones, ¿no? Y tomar acción sobre lo que pueda ir monitoreando, ¿no? Hace análisis de variación, básicamente, ¿no? Y las entradas, pues el plan de dirección de proyecto, la matriz de trazabilidad o rastreabilidad de requisitos que conocimos cuando hablamos de recopilación de requisitos,
datos de desempeño de trabajos previos, de procesos previos, se retroalimenta, ¿no? Y para ir viendo los trabajos, información histórica de cómo ha ido evolucionando digamos, la ejecución de las actividades con respecto a la línea base, también sale de ahí. El análisis de variación mide la variación con respecto a la línea base, es lo que mencionábamos y que les decía que el proyecto puede ayudar mucho. Defines la línea base en el proyecto y en base a lo que vas cargando de la ejecución constante, vas viendo cómo evoluciona. Ahí, por ejemplo, a veces creo que comentaba en esta sección, perdón, a veces algunos hacen un uso, una subutilización, por llamarlo de alguna manera, del Microsoft Project, ¿no? Es decir, lo usan para planificar, es decir, generan sus actividades, generan sus tiempos, generan sus responsables, hacen sus diagramas de Gantt y listo. Lo aprueban y lo dejan ahí. Pues no, ¿no? Esta herramienta está bien, eso se tiene que hacer, lo que he mencionado, pero nos va a acompañar durante todo el proyecto. Hay que ir actualizando los datos de cómo ya en la etapa de ejecución estas actividades se van comportando. Los tiempos, los recursos, y van variando, y normalmente varían. Entonces, esta variabilidad que tú vas cargando al proyecto conforme tu proyecto se va ejecutando, al momento que tú cargas la información, va a generarte una nueva línea, que es la que vas a comparar con la línea base. Y vas a ver la variabilidad que puede haber, ¿no? Entonces, la herramienta existe. Hay que solamente darle información y luego monitorear en base a lo que la herramienta nos permite la variación de toda esa información que vamos cargando y detectar las causas y sobre eso tal vez hacer acciones de preferencia preventivas y si no, ya correctivas, ¿no? En la medida que sean preventivas, mucho mejor, ¿no? Entonces ahí la herramienta nos va a ayudar. Un poco también un flujograma de este proceso puede ser el que nos muestra en este caso la diapositiva. Análisis del trabajo avanzado con el enunciado del alcance y la matriz de trazabilidad. Si existen variaciones, si no existen, se actualiza la información de desempeño, información histórica. Ok, semana tras semana, quincena tras quincena o día tras día, depende del rango de frecuencia que tú quieras monitorear, se va documentando, ¿no? Si no existe variaciones, estamos bien. O está dentro del umbral. Tú puedes haber definido una semana más menos 3 días. Si yo sigo en una semana y sigo en el margen de más o menos 3 días, estoy dentro del umbral y para mí es aceptable. Pero si ya me pasé y estoy más 4, ya entonces hay una variación que desborda el umbral y entonces la decisión de existen variaciones, la respuesta sería sí, porque existen variaciones que han desbordado los umbrales. Y en ese caso se genera la solicitud de cambio y va ya a este proceso que ya conocemos, realizar el control integrado de cambios, ¿no? Y sigue todo el flujo que ya hemos comentado varias veces. Entonces, este sería un poco un flujograma que trata de graficar el accionar o el espíritu de este proceso que estamos llamando controlar el alcance. ¿Ok? Y con eso acabamos los procesos del área de gestión del alcance. Un breve resumen, ¿no? Una adecuada gestión del alcance, como ya hemos tratado de transmitir, permite realizar el trabajo necesario para cumplir con el proyecto. Es importante que tengas definido de la mejor forma posible tu alcance, porque eso incrementa las probabilidades de que tu proyecto sea exitoso, que logres los objetivos del proyecto. Obviamente, antes de iniciar la ejecución del trabajo, esta planeación debe aprobarse y definirse primero y aprobarse formalmente, ¿no? Deben aprobarte todo lo planificado. ¿Para qué? Para que arranques ya con la ejecución. La participación de los interesados en la definición del alcance es importante. ¿Por qué? Porque de ellos vamos a sacar los requisitos, que son clave para la definición del alcance. Una buena identificación de interesados es vital para tu proyecto. Una cadena, como ya mencionamos, una buena identificación de interesados nos va a permitir tener posibilidad de tener acceso a requisitos que también debemos identificar y en la medida que tengamos visibilidad de los requisitos, vamos a poder tener una buena enunciado detallado de tu alcance y partir luego ese alcance a través de descomposición en lo que llamamos EDT para poder ya desarrollar una gestión de los diversos entregables o componentes de mi alcance. Ok, adicionalmente a toda esta etapa de planificación que hemos estado mencionando, hay procesos que se encargan de ir haciendo seguimiento y control a todo este entregable que estamos buscando desarrollar, tanto en la etapa de controlar el alcance, que es la que acompaña todo el ciclo de vida,
monitoreando constantemente la variación de lo planificado con respecto al ejecutado, como también en la etapa final previa ya a la entrega, que es la de validar el alcance, ¿no? Donde se supone que ya hicimos todas las validaciones previas, perdón, y estamos listos para ya transmitírselo al cliente y esperamos pues que se nos acepte formalmente el producto o servicio. Entonces aquí hay estos dos últimos procesos de seguimiento y control que son validar el alcance y controlar el mismo. El mapa mental que todas las áreas que hemos visto tienen al final, que buscan demostrar justamente que los procesos están vinculados. Aquí vemos solo los de alcance, pero vemos que también estos de alcance están vinculados con los de integración y también hay relación con los nuevas áreas que vamos a ver seguramente más adelante. ¿Dudas o consultas sobre gestión del alcance? ¿Dudas o consultas? Ok, esa es la segunda área de gestión de conocimiento. Hemos visto integración, hemos visto alcance, seguramente vamos a ver ahora cronograma o tiempo, algunos lo llaman así, que es otra área de gestión de conocimiento y que también forma parte de la triple restricción que ya habíamos comentado. Adicionalmente a las áreas que hemos mencionado, hemos visto principios de gestión de proyecto, ¿no? En las primeras sesiones y conceptos vinculados a proyectos, como qué es un proyecto, qué es gestionar un proyecto, qué son las habilidades blandas, la triple restricción misma, ¿no? Qué es el PMBOK, qué son mejores prácticas, entre otros. Entonces, estos conceptos que estamos viendo, obviamente, vienen en el parcial. Lo que vamos a ver de cronograma también, costos y seguramente llegaremos hasta calidad. Ok, vamos a compartir la otra presentación. Vamos a retirar esta. Un segundo. Ok, la siguiente área de conocimiento que nos toca estudiar es la que se denomina gestión de cronograma. Ok, hemos visto gestión del alcance y ahora nos toca ver gestión de cronograma. Una historieta para tratar de contextualizar un poco esta área que vamos a empezar a conocer es la que vemos ahora en el slide que nos toca visualizar, ¿no? Por la pantalla. Trabaje hacia atrás desde la fecha de entrega del proyecto y calcule que necesitaremos tu trabajo para esta fecha. Le dice en este caso a un patrocinador seguramente, al jefe de proyecto. Y el jefe de proyecto le dice, según esto debo terminar 2 semanas antes de que comience. Programemos 1 hora para hablar de eso. Seguro. ¿Qué te parece hace 2 semanas? Ok, lo que trata un poco esta historieta de transmitir es que escenarios como este suceden mucho. Es decir, se te presenta un proyecto y se quiere para ayer, por decirlo de alguna forma más coloquial o común. A veces se aboca mucho el equipo en el alcance, lo cual es importante, pero no contextualiza el tiempo. Dejamos de lado esa variable tiempo muchas veces en nuestro análisis, ¿no? Estamos haciendo un trabajo, tal vez, proyectándonos y la variable tiempo la dejamos de lado. Y por lo general, cuando ese comportamiento se da, lo que sucede es que pues no nos alcanza el tiempo, ¿no? Y finalmente el trabajo que estamos buscando desarrollar se avanza y no se culmina, se queda en el camino. Lo que hacemos es presentar algo parcial o algo de muy baja calidad porque el tiempo nos apremia finalmente y empezamos pues a correr, por decirlo de alguna forma, y pues a disminuir la calidad del análisis o de la propuesta que estamos haciendo a través de nuestro producto o servicio. Es un error muy común el tema de no tomar la variable tiempo como una variable relevante cuando encaras un proyecto. O si la tomas, pues la tomas como algo muy a la ligera. En este caso, por ejemplo, el patrocinador, pues
de acuerdo a lo que él plantea, ya debimos haber empezado el proyecto para llegar a la fecha que tú estás planteando que debería estar listo, ¿no? Y pues el tiempo es tal vez uno de los recursos que no más difíciles de gestionar. Tú no le puedes sacar 25 horas a un día que tiene 24 horas. No es un recurso que puedas ampliar, ¿no? Eh, no es un tema de costos, porque si tú dijeras, oye, ¿sabes qué? Tengo un trabajador que hace no sé, la construcción de una pared en un día y quiero mejorar ese tema, pues pongo 2 trabajadores tal vez y me demoro menos. Ok, puedo incrementar recursos humanos o de repente adquirir más material o tal vez adquirir más herramientas, podría hacerlo, ¿no? Pero no hay forma de que tú puedas incrementar la cantidad de horas por día, por poner un escenario. Entonces, siendo una variable, en este caso el tiempo, limitada y exacta, la preocupación en cuanto a su gestión debería ser mayor y no tan trivial como muchas veces se toma. Les va a pasar tal vez, si es que no les ha pasado ya, cuando estén practicando o estén laborando, que cuando les encarguen alguna función, tal vez la pregunta de su jefe inmediato o de su equipo sería, ¿y cuánto te vas a demorar? ¿Cuánto va a tomar para que nos des los resultados de lo que se te está encargando? Y debemos tener la capacidad de dar una respuesta a nivel de tiempo. Es más, cuando nosotros pidamos, tal vez porque nos toque a nosotros pedir a otros una actividad, ponerle un tiempo. Definir un tiempo es importante, porque si tú haces nacer una actividad sin un marco de tiempo, pues estás dejándolo tan abierto que simplemente esa actividad tal vez nunca se desarrolle de forma oportuna, de forma adecuada, o simplemente nunca se entregue. Entonces, la variable tiempo es algo muy relevante para los proyectos y por algo, adicionalmente a lo que ya mencioné, forma parte de la triple restricción, que recordarán, comentamos en las primeras sesiones, alcance, costo y tiempo. Entonces, el PMBOK considera la importancia de este factor tiempo y le dedica un área de conocimiento para su gestión y para la recopilación de sus mejores prácticas. Nos dice esta frase de Benjamin Franklin, ¿no? Si el tiempo es lo más valioso, la pérdida de tiempo es el mayor de los derroches. Entonces, la planificación ante un recurso que es un recurso limitado porque no se puede ampliar, como ya mencionamos, la estrategia es gestionarlo de forma óptima. Gestionar el recurso tiempo de forma óptima es lo que busca el PMBOK a través de sus mejores prácticas, darnos como consejos o recomendaciones basados en esta versión 6. Incluye obviamente los procesos requeridos ¿para qué? Para administrar la finalización del proyecto en los plazos establecidos, en los plazos. No solamente con el alcance que se ha definido, que sí es importante, no estoy desmereciendo la importancia del alcance, para nada, todo lo contrario. Pero tiene que ir acompañado con que el entregable sea, digamos, provisto al cliente o al patrocinador en los plazos establecidos. Si tú me entregas un producto, tal vez que cumpla todo el alcance que habíamos planteado, pero me lo entregas fuera de fecha, tal vez ya no me sirva. Tal vez ya total o parcialmente haya perdido su valor. Y justamente eso es algo que no podemos permitirnos, ¿no? Un buen cronograma es importante para saber cómo y cuándo se van a entregar los productos, servicios o resultados, acorde al enunciado del alcance. Cuando hablamos de tiempo, no solamente hablamos de la fecha de cierre de tu proyecto, que sí es una fecha importante, claro está, sino de fechas intermedias, muchas tantas fechas intermedias. Por ejemplo, ¿no? O sea, comentamos en alguna sesión de la ruta crítica, las actividades que son de la ruta crítica. ¿Qué pasa si una de las actividades de la ruta crítica se retrasa, una de las actividades intermedias? Impacta en todo el proyecto, como se comentó en alguna sesión anterior. Entonces, tenemos que manejar un buen cronograma y que este cronograma se actualice constantemente. Conforme el proyecto evolucione y tenga necesidad de actualizaciones, este cronograma se debe actualizar. El Project ahí nos puede servir, Microsoft Project en este caso nos puede servir en gran medida. No como la herramienta que una vez que se planifica la guardo y listo, ya me aprobaron el cronograma y listo, chao, ya no lo necesito. No, no así, sino como la herramienta que tengo que buscar que la aprueben y luego va a ser la herramienta que me va a acompañar en el seguimiento y control que yo haga de mi proyecto y que voy a tener que actualizar, retroalimentar constantemente con las variaciones que el proyecto tenga durante las etapas de ejecución, seguimiento y tal vez cierre inclusive también, ¿no? Entonces, el programa es una herramienta bastante importante.
La gestión del cronograma, que es el área que estamos empezando a ver, determina qué actividades se necesitan realizar para que el proyecto y cómo se secuencian, porque las actividades tampoco son aisladas, ya veíamos en la ruta crítica, están vinculadas, ¿no? Predecesoras y sucesoras. Entonces hay vinculación entre unas y otras. Aquí vamos a hablar de flechas de finalización, ¿no? A analizar un poco las alternativas, opciones que tenemos para las diversas hojas de ruta que podamos tener en el marco de las actividades que se puedan definir. Aquí también vamos a ver cuáles son los recursos que se necesitan, porque el tiempo que nosotros le dimensionemos a una actividad está mucho en función a los recursos que se asignen a las actividades, ya sea por un aspecto cuantitativo o un aspecto cualitativo, ¿no? Puede ser un escenario que una actividad con una sola persona me demanda una semana y con 2 personas me demanda 3 días. Cantidad, ¿no?, de recursos asignados. O tal vez sea por aspectos de conocimiento. Una persona con conocimientos altos de procesos me demandará 2 semanas para el análisis de un proceso complejo, y una persona con poca experiencia y conocimiento de procesos tal vez me demande 2 meses. O sea, los recursos son una variable que, asociada con la actividad, puede tener mucho impacto sobre el dimensionamiento de tiempo. Entonces, este cronograma finalmente se constituye en una herramienta importante para la planificación y para el monitoreo y seguimiento y control de las diversas actividades del proyecto. Como las demás áreas, tiene procesos, ¿no? En este caso son 6 procesos, de los cuales 5 están en planificación y una sola está en monitoreo y control o seguimiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, si comparamos el plan de gestión de cronograma, perdón, el área de gestión de cronograma, con las otras 2 áreas de conocimiento que hemos visto, llámese gestión del alcance y gestión de la integración, ¿cuál es la diferencia o similitud que la gestión de cronograma tiene a nivel del ciclo de vida de proyectos? A ver, voy a repetir la pregunta y voy a llamar a alguno, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia o similitud que el área de gestión de cronograma tiene con las áreas de gestión de alcance y gestión de integración a nivel de los procesos y con respecto al ciclo de vida del proyecto? Sí, Sebastián. Creo que todas están en el mismo grupo de procesos, en la misma etapa, ¿no? Que es planificación y monitoreo. Ok, es decir, gestión de cronograma tiene la semejanza con alcance e integración de que ambos tienen procesos en planificación y control y monitoreo, ¿correcto? Claro, cronograma, costos y alcances, ambos tienen procesos en monitoreo y en planificación. Cronograma, costos y alcance e integración. Sí. Integración obviamente también. También. Ok, Sebastián, gracias. ¿Alguien más te quiere aportar? A ver, vamos a llamar entonces. Dafne Huanca. Dafne a la 1. Dafne a las 2. Sí, ingeniero. ¿Qué opinas tú, Dafne? No sabría decirle, ingeniero. ¿Cuál era la pregunta, Dafne? Tampoco no escuché muy bien la pregunta porque mi señal está deficiente, ingeniero, está que se me corta cada rato. Ok. Hay que estar más atentos en eso y mejorar un poco este tema de la señal, ¿ah? Gracias, Dafne. A ver, ¿qué opina Diego Tineo? Diego Tineo a la 1. Diego Tineo. Buenas noches, ingeniero. Diego, buenas noches. ¿Cuál es tu opinión con respecto a lo consultado? Bueno, yo recuerdo también, ¿no? Tiene control, monitoreo y planificación también los demás, ¿no? Con eso es que tienen similitud. ¿Coincides con Sebastián entonces? Sí. Ok, Diego. Y a una última persona. Gracias, Diego. Geraldi Gordillo. Geraldi Gordillo a la 1. Ingeniero. Buenas noches, Geraldi. Bueno, ¿Cuál sería tu respuesta? con respecto a lo que es gestión de cronograma, pues en
el transcurso del proceso se va a planificar, se va a revisar, se va a adaptar de acuerdo a las actualizaciones de los cronogramas de cuáles vamos a reflejar las nuevas fechas. Bueno, eso es lo que le podía escuchar en la pregunta. Ya, pero yo preguntaba, tú estás viendo en la pantalla ahorita, por ejemplo, que el área de gestión de cronograma tiene 6 procesos. 5 pertenecen a planificación y 1 pertenece a control y monitoreo. Entonces, tomando en cuenta este slide, yo les preguntaba, si hacemos una comparación con respecto a las otras 2 áreas que hemos visto, integración y alcance, ¿qué semejanza encuentras en cuanto a la distribución de procesos en el ciclo de vida del proyecto? O diferencia también, ¿qué semejanza o diferencia? Bueno, semejanzas, creo, hay semejanzas. Antes de poder planificar tenemos que pasar a lo que es la integración. Ya, ya. Ok, Geraldi, gracias. Bien, a ver, muchachos. Con gestión del alcance hay una gran semejanza, ¿no? Porque cronograma vemos que tiene presencia de procesos en planificación y control. Alcance igual. Sus procesos están distribuidos en planificación, en la etapa del ciclo de vida llamada planificación y también control y monitoreo. Pero con respecto a integración, sí puede haber alguna diferencia. ¿Cuál es? Recuerdan que en integración dijimos que era la única área de conocimiento que tiene procesos en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto. Tiene presencia en inicio, tiene presencia en planificación, tiene presencia en ejecución, tiene presencia en seguimiento y control o control y monitoreo y tiene presencia en cierre. En cambio, esta área de cronograma que estamos viendo solo tiene presencia de procesos en 2 etapas del ciclo de vida, planificación y control y monitoreo. Alcance también, planificación y control y monitoreo. Pero integración tiene presencia en todas. Recuerdan desarrollar el acta de constitución, ¿dónde está? En inicio. En ejecución, ¿qué tenemos? Dirigir y gestionar el plan de dirección del proyecto. Y tenemos en cierre también, ¿no? Cierre del proyecto. Además de otras tantas que no estoy mencionando, propias de planificación y seguimiento y control. Entonces, ahí está un poco la respuesta a la pregunta que estábamos haciendo, ¿no? Una comparación de los procesos de estas 3 áreas que hemos ya tocado en cuanto al ciclo de vida del proyecto. ¿Ok? A ver, antes que nos gane la hora, vamos a pasar lista, ¿sí? Atentos, por favor. Vamos a cargar SAP. Alarcón. Presente, ingeniero. Ok, Leslie. Ambrosio. Presente, ingeniero. Ok, Paulo. Andía. Presente, ingeniero. Ok, Darín. Armengol. Avilés. Ayala. Presente, profesor. Ok, Davis. Casa. Presente, Castañeda. ingeniero. Buenas tardes. Ok, Marco. Castañeda. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches, Ana. Chávez Arroyo. Coa. Collado. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches, Fabiola. Colque. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Lorenzo. Córdoba. De la Cruz. Del Arroyo. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Ani. Díaz.
Dioses. Presente, ingeniero. Ok, Caitlin. Falla. Flores. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ok, buenas noches, Carlos. Gordillo. Ingeniero, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Falla presente, solamente que se desconectó. Falla. Ok, Andrea. Gracias. No hay de qué. Ingeniero Gordillo. Ok, Geraldi, gracias. Guillén. Gutiérrez. Presente, ingeniero Guillén. Ok, Sadit, gracias. Gutiérrez. Huanca. Presente, ingeniero. Ok, Dafne. Huarcaya Emma. Huarcaya Kevin. Presente, ingeniero. Ok, Kevin. Huertas. Iriarte. Jesús. Llerena. Llerena Luis. presente, ingeniero. Señor Llerena, lo he llamado durante la clase para hacer preguntas y no ha respondido. Usted sabe que yo lo registro, ¿ah? Perdón, ingeniero, seguramente cuando fui a abrir tu puerta o algo, no me he dado cuenta. Bueno, hay que estar más atento, por favor. Luis Leslie. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches, Leslie. Menis. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Chantal. Miranda. Ñahuincopa. Presente, ingeniero. Ok, Sebastián. Oxa. Odar. Ingeniero, buenas noches. Ok, Luis. Odar. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Diego. Ortiz. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches, Víctor. Paitán. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches, Uchet. Palacios. Pelayo. Presente, ingeniero. Ok, Verónica. Pumasupa. Presente, ingeniero. Ok, Brian. Ramos Ángel. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Ángel. Ramos Julio. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Julio. Regalado. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, César. Rivas. Rivera. Buenas noches, ingeniero. Hijo Presente, Rivas. ingeniero. Hijo Rivas. Sí, Alexander. Ok. Rivas. Rivera, David, también, ¿no? Sí, presente, ingeniero. Ok, David, gracias. Romero. Salas Cristian. Salas Daniela. Sena. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Juan. Senmaché. Presente, ingeniero, buenas noches. Gracias, buenas noches. Tineo. Torres. Presente, ingeniero. Buenas noches, Tineo. Diego, ok. Buenas noches. Torres. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Giancarlos. Vázquez. Presente, Villacorta. Ok, Luis Vázquez. ingeniero. Villacorta. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Sebastián. Yufra. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Girardo. Segarra. Ceballos. Buenas noches, ingeniero presente. Ceballos Alejandra. Buenas noches, Alessandra. A ver. Creo que alguien ha escrito por el chat.
Ingeniero, disculpe, mi compañero Coa Ramos Joel ha estado presente en clase, pero se le ha ido el internet justo antes de que usted llegue a tomar la asistencia. ¿Quién? Joel Coa. Ah, sí, sí lo Sí. vi conectado. Ok, gracias. Ok, ¿quién más me ha escrito? Chávez Arroyo, ¿no? Ya, ok, Nicolás, ya vi tu mensaje en el chat. ¿Alguien más? A la 1, a las 2. Ok, vamos a grabar, ¿sí? Un segundo. Vamos a grabar. Ok, bien, listo. A ver. Sí, Lorenzo, te escucho. Ingeniero, disculpe, no logré entender la última parte que explicó. ¿Cuál? No sé si tal vez a la pregunta que lo respondió usted mismo. No Ok. logré entenderlo bien, ingeniero. Lo repetimos, Lorenzo, no hay problema. Yo consultaba a tus compañeros en base a la PPT que estás viendo ahorita, el slide que estás viendo. Les decía, en gestión de cronograma, el área de gestión de cronograma, que es la que estamos viendo, hay 6 procesos, ¿no? Como ves en tu pantalla. 5 de ellos son de planificación y uno de ellos de cronograma o de control y monitoreo. Ok. Cuando vimos las otras áreas previas, la de integración y la de alcance, yo les preguntaba, ¿qué diferencia o semejanza hay con esas otras dos áreas, alcance e integración, en cuanto a la distribución de los procesos en las etapas del ciclo de vida del proyecto? Entonces esa fue la pregunta. Y la respuesta final fue, en cuanto a alcance, que es el área anterior que vimos, hay mucha semejanza, porque alcance también tiene sus procesos distribuidos en planificación y control y monitoreo, al igual que cronograma. Y en cuanto a integración, sí hay una diferencia. Integración tiene sus procesos distribuidos en las 5 etapas del ciclo de vida: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Es decir, integración tiene presencia de procesos en cada una de las etapas, en las 5. En cambio, cronograma tiene presencia solo en 2 etapas. Y esa era un poco la aclaración que les hice a la pregunta que había desarrollado. No sé si eso aclara un poco tu consulta, Lorenzo. Sí, ingeniero, muchas gracias, me quedó claro. Ok, a ti gracias por la pregunta. Bien, entonces, bueno, no voy a avanzar más porque ya sería entrar a los procesos y eso lo vamos a dejar mejor para la siguiente sesión. Bueno, no para la siguiente, sino para el próximo martes, porque la siguiente sesión, vuelvo a hacer recordar, o si a alguno no le ha quedado claro, a pesar que ya lo he repetido varias veces, toca, y está publicado en Teams, la entrega del primer caso. Nuestras clases son de 5 a 7 y cuarto, ya saben dónde tienen que crear su carpeta y dónde tienen que subir su archivo, en este caso su entregable, que es el PPT, uno de los integrantes del grupo, antes de las 5. Es decir, hasta 4:59, y queda registrado la hora, pues, cuando ustedes suben un archivo. Vean, pues, de tomar las provisiones para que eso suceda. No se confíen al último minuto, súbanlo con anticipación. Se supone que ya deberían tener el trabajo avanzado, si no terminado. Y la sesión próxima del jueves, en este caso, se va a dedicar netamente a exposiciones de ese caso. Todos los grupos tienen que estar preparados para exponer. Puedo llamar a cualquiera. Y de los grupos que son de 5 integrantes, a 1 o a 2 los designaré para sustentar el caso. Tendrán 15 o 20 minutos para sustentar. Si bien no van a alcanzar todos los grupos a presentar, a exponer en este caso, los que no puedan exponer, yo voy a calificarlos en base al trabajo que hayan subido a Microsoft Teams antes de las 5. Si suben después de las 5, no voy a considerar ese trabajo. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda adicional sobre los casos que el primero nos toca entregar la siguiente sesión? ¿Dudas o consultas? Ok, bueno, listo. Si no hay dudas,
Sí, te escucho. ¿Me puede explicar la última parte? Se entrecortó en mi internet. Ok, Fabián. Les comentaba pues que todos tienen que subir sus trabajos hasta 4:59. Después de las 5, si alguien sube después 5, 5:1, 5:10, no voy a revisarlos porque la hora límite es 4:59. Saben dónde tienen que subirlo, en la carpeta de casos y trabajos, ¿no? Casos y hay una carpeta de casos y trabajos que se va a presentar ahí. Que yo voy a elegir quiénes son los grupos que van a sustentar. Todos los grupos tienen que estar preparados. Y si tu grupo tiene 5 integrantes, yo elegiré cuál de los 5 integrantes es quien va a hacer la presentación de su caso y que va a tener 15 a 20 minutos para hacer la presentación. Luego de eso haré preguntas. Seguramente a los que no expongan, no les toque, no sean designados para exponer, les haré preguntas sobre el caso. Si bien no todos los grupos van a poder exponer por un tema de tiempo, ¿no? En las 2 horas de clase no nos va a alcanzar para que los 11 grupos, o 12, no recuerdo bien cuántos son, expongan. A los otros grupos los calificaré en base al trabajo que hayan podido subir a la carpeta previo a las 5. Eso es lo que les comentaba Fabián. Sí, ingeniero, gracias. Para servirte. ¿Alguna otra duda o consulta? Ok, listo. Si no hay más dudas, por hoy nos quedamos ahí. Que tengan muy buena noche. Gracias. Hola, ingeniero. Nos vemos, Pablo. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches. Cuídense. Hasta luego.